Hermano, el tema de hoy es servir a Dios es un reto. Servir a Dios es un reto. ¿Cuántos de nosotros a veces cuando nosotros quizás pensamos la primera vez que asistimos a una iglesia, que alguien nos invitó, que escuchamos palabras de Dios en algún momento, quizás la primera vez que nosotros llegamos a la iglesia, quizás nuestro primer pensamiento de nosotros fue, la gente habla bien, la gente habla bonito, dice que ir a la iglesia es bueno, que la vida de nosotros va a ser bendición. Nosotros vamos con ese pensamiento de que, wow, voy a buscar de Dios, lo que va a haber en mi vida va a ser bendición. Lo cual es cierto, va a haber bendición en tu vida cuando tú buscas de Cristo Jesús, porque es verdad que cuando estás en el paso del Maestro, es lo más lindo que uno puede tener, es la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida. Pero a veces nosotros cuando vamos por primera vez, o invitamos a alguien, quizás esa persona, el pensamiento de esa persona va a ser, voy a ir para allá, pero pues como las personas dicen que es bendición, todo va a ser bendición, y a veces se le olvida que en esa misma bendición Dios te tiene que probar. Dios tiene que sacarte, moldearte, cogerte como una vasija y probarte. Y ese es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Santo eres mi Cristo Jesús. Aquí estamos viendo la palabra de Dios. Juan el Bautista, uno de las tantas personas que sirvieron a Cristo en espíritu y verdad, una de las personas que el mismo Jesucristo dijo que no ha habido persona ni habrá persona como Juan el Bautista como predicador de la palabra de Dios. Juan el Bautista no le tenía miedo a nadie. Juan el Bautista decía las palabras de Dios. Él no se quitaba ante ninguna persona que se lo oponía, que le decía, no hables más esa palabra, o tu palabra es muy dura. Sin embargo, Juan el Bautista llevó su mensaje en todo momento. Pero todo el que lleva el mensaje de la palabra de Dios se tiene que atender a tener a una prueba. A cada cual le va a llegar su prueba. A veces uno dice, no quiero prueba, pero la prueba en realidad es beneficiosa para nuestra vida. ¿Cuántas veces el que el padre no ve que su hijo se cae, se lastima, y de eso el niño aprende? Nosotros somos niños espirituales, que nosotros cada vez que buscamos presencia de Dios, aunque nos caigamos en el camino, Dios siempre nos va a levantar. Dios está dispuesto a levantar al caído, pero está en nosotros dejarnos levantar. Dios quiere una vida humillada, consagrada, pero todo a precio de sangre. La sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario fue a beneficio de nosotros. Cristo, su encomienda fue una encomienda anticipada, igual como fue la encomienda de Juan el Bautista. Su encomienda fue preparar el camino. ¿Cuántos aquí están preparando el camino de Dios hacia la vida de otras personas? Tenemos que preparar ese camino, hablarle a la vida de las personas. Cuando tú o usted pasa por algún lugar o habla con algún hermano que usted conoce, ¿de qué usted escudriñese usted mismo? ¿De qué usted le está hablando a esa persona? Tenemos mil tópicos para hablar. Podemos hablarle a esa persona de carro, podemos hablarle de novio, podemos hablar de cualquier cosa, pero la palabra me dice a mí y nos enseña a nosotros que de la abundancia del corazón habla la boca. Santo eres mi Dios, aleluya. Servir a Dios es un reto, pero es un reto que tenemos que aceptar. Es un reto que cuando tú salgas a la calle, los hermanitos que dicen, fulano, va cada rato a la iglesia, te van a señalar, te van a decir, pero espérate, si ese va a la iglesia cada rato, ¿por qué está diciendo palabras soeces? Porque ese hermanito quizás está gritando en su baile, porque ese hermanito no actúa como la posición o la forma de la persona que a veces nosotros nos duele cuando nos señalan, porque en realidad que nos duele cuando nos mueren en nuestra vida. Ya ustedes pueden observar en esa canción que ustedes pueden observar que lo que dice es sobre la murmuración, lo que acarrea la misma lengua de nosotros. Santiago te habla sobre que es la lengua. Nosotros podemos ver que a veces nosotros, cuando no hacemos la voluntad de Dios y hacemos nuestra propia voluntad, abrimos la boca y metemos las 40
Pero cuando nosotros nos encomendamos a Dios, le decimos: Dios Padre Celestial, que seas tú que hables, no que sea yo. Te acercas a una vida, en tu trabajo, donde quiera que tú te encuentres, en la universidad, en la escuela. Si tú le hablas de Cristo, yo te aseguro a ti que Dios va a notar que tú eres un cristiano de verdad. Santo eres mi Cristo Jesús. Hace un poquito atrás, paré un garaje de gasolina, echar gasolina breve, y me encontré con una amistad de la universidad donde yo estudiaba. Y como de la abundancia de corazón habla mi boca el que me habla, lamentablemente, que si no le gusta, tengo que hablarle de Cristo, porque es lo que me gusta a mí, lo que yo siento en mi interior, y es lo que yo deseo hablar de todo el mundo. Me encuentro con la persona, y cuando empiezo a hablarle, saludarle: ¿cómo tú estás? Dios te bendiga, ¿qué se cuenta? ¿Qué has hecho? Y sigo hablándole, pero cada vez que yo hablo, yo siento que mi boca pronuncia palabras de Dios. Y le digo cosas que solamente un cristiano solamente diría. Esa persona lleva años sin verme, y lo único que dice: ¿estás yendo a la iglesia, verdad? Y yo le digo: ¿eso es así? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Pues me apartaba un poco, pero estoy yendo a los domingos. Y yo le dije: no puede ser dominguero ni dominguera. Tenemos que seguir yendo los cultos más a menudo para que Dios te llene de bendición. Santo eres mi Cristo Jesús. Me dijo: tienes razón. Pero al momento cuando yo le hablé, le demostré que lo que abunda en mi corazón es palabra de Dios. Yo tomé ese reto en hablarle esa vida. Quizás a veces nosotros nos sentimos un poco tristes, nos sentimos incómodos, hemos tenido una situación, pero cuando tú encuentras una persona de frente que sabe que tiene necesidad de Dios, aunque tú tengas en ese momento, estés bien afligido, tu trabajo como quiera es hablar de Dios. Tratar de hacer que esa vida se convierta a Cristo, porque el cristianismo no es fácil. Tenemos mil retos. Uno de los retos más grandes que tenemos, y yo estoy seguro que el pastor estaría de acuerdo con eso, son las religiones. Desde el principio de los tiempos, las religiones es lo que ha dividido el mundo entero. Y yo estoy seguro que ustedes no se están dejando dividir, porque aquí no se está predicando religión. Aquí en esta iglesia se está predicando un Cristo vivo. Santo es Dios. Se está predicando que el Espíritu Santo de Dios cambia y transforma vidas y corazones. Por eso a veces nosotros no podemos escuchar voces extrañas, voces que nos dicen: quizás eso es tu iglesia, eso es malo, esa otra cosa es mala, porque va a haber gente de otras religiones que va a tratar de confundirnos. Pero esto no es cuestión de religiones, esto es cuestión de predicar la verdad. Hermanos que me escuchan, tenemos que decir las cosas como son, las cosas como están escritas en la palabra de Dios. Juan el Bautista, santo es Dios, Juan el Bautista tomó la palabra de Dios en serio. El varón de Dios se retiraba, y cuando se retiraba dice que él lo que comía era miel silvestre y langosta. El hermanito no se daba lujo, como a veces nosotros tratamos de darnos lujo, lo cual a veces son bendiciones para nuestra vida, pero nosotros tenemos que encomendar todas nuestras cosas, toda nuestra vida diaria, la tenemos que encomendar hacia el Cristo Jesús de la gloria. Quizás nosotros salimos a la calle y no nos reconocen, y si te reconocen, se apartan rápido de ti. Usted dirá: ¿pero qué le pasa a fulano? ¿Por qué no quiere estar al lado mío? Hermano, la palabra dice que seremos aborrecidos. A veces no se preocupen porque vea que no le cae bien a la mayoría de las personas. A veces mi esposa me dice: es más gente la que no te quiere que la gente que te quiere. Pero ¿saben por qué? Porque cada vez que yo lo veo le digo: Dios te bendiga. Cristo sana y salva. Cristo quiere restaurarte. Y las personas, pues lamentablemente muchas de ellas no quieren aceptar la realidad de Cristo. No quieren aceptar el Evangelio. Este Evangelio está escrito para sanar y salvar, para hacer milagros y prodigios en tu vida. Este Evangelio está preparado para transformar corazones. Pero una de las cosas más importantes que tiene este Evangelio es que te da salvación y vida eterna. Dios está dispuesto a cambiar corazones. A veces uno piensa: quizás Dios no me acepte como yo estoy. Mira cómo yo estoy en mi corazón. No me voy a hablar como esa persona, no me voy a hablar como ese hermanito, no me
dice el tema, es un reto. Toma el reto esta noche y piensa y cambia tu pensamiento hacia Cristo. Y di, solamente mi corazón va a hablar de Cristo. A veces nosotros pensamos, ¿para qué yo fui hecho? Juan el Bautista sabía para qué estaba hecho. Él lo sabía en un principio, para qué fue enviado. Nosotros nacimos para un propósito, y es para glorificar el dulce nombre de Dios, para adorarle, para alabarle. A veces pensamos, tenemos trabajo, posición, tal cosa. Si hablo de Dios en el trabajo, lo cual a veces no es fácil porque está la Constitución de Puerto Rico que dice las cosas como son, que no se puede hablar de religión en los trabajos, pero ¿cuántas veces esos hermanos no hablan de política? Y te hablan de diferentes partidos. Si ellos hablan de sus cosas, del mundo, ¿por qué yo no puedo hablar de mi Cristo? Y ese es nuestro trabajo. Se nos hace difícil, porque a veces uno dice, espérate, cuando son muchos, empiezan a relajar esto y lo otro, pero a veces uno entiende que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Quizás tú digas, le hablé a esa persona, pero como no lo invita a la iglesia, quizás no va. Hermano, la palabra de Dios hace el trabajo de la verdad enviada. Quizás tú no pudiste invitarlo a la iglesia y solamente le hablaste de Dios, porque quizás la persona te oyó un poco y trató de irse corriendo, pero te aseguro que esa palabra le tocó. En algún momento, esa persona va a buscar de Cristo. ¿Cuántos adoran el dulce nombre de Dios? Juan el Bautista llevó el mensaje. ¿Estarás tú llevando tu mensaje? El mensaje que Dios te mandó a enviar, a llevar. Juan el Bautista fue encomendado a anunciar a Cristo. Y créanme que lo anunció. Como podemos ver aquí en la palabra, le costó hasta la vida. Le cortaron la cabeza. Nosotros estamos en un país que en verdad estamos más que bendecidos. Vemos más de 50 países que están sufriendo, que nos están pagando los cristianos, que los cristianos para poder predicar la palabra de Dios tienen que esconderse. Aquí ninguno se esconde. Aquí estamos predicando la palabra tiempo y fuera de tiempo, en las calles, en las plazas, a cuantos hermanos nosotros vemos, pero otros hermanos tienen que predicar la palabra escondida. Si ellos hacen las cosas con sacrificio, temiendo por su vida, ¿cuánto nosotros no podemos hacer las cosas con un sacrificio como hizo Juan el Bautista? Iglesia, tenemos que entender que nuestra boca tiene que hablar de Cristo. Tenemos que hablar que servir a Dios no es fácil. Servir a Dios es un reto. Servir a Dios es dejar todo. Cuando te digo todo, hermano, es todo. A veces uno, sin querer, dice palabras que no tiene que decir. Sin uno pensarlo a veces, dice cosas que pueden herir a otra persona. Pero si tú quieres dejar de herir a otras personas, tú quieres cambiar tu corazón, la única forma es sirviendo a Cristo Jesús de la gloria. Santo eres mi Dios, aleluya. Podemos ver aquí en la palabra de Cristo Jesús que cuando Herodes odiaba tanto a Juan el Bautista, pero no se atrevía a prenderlo. ¿Por qué? Porque le temía a la gente. Porque él decía que era profeta de Dios, porque la gente decía que era profeta de Dios, disculpen. Juan el Bautista siguió con su mensaje, pero siempre el enemigo tiene una trampa en tu camino. Siempre el enemigo tiene, con astucia, está buscando cómo va a poder derrotarte, cómo va a poder hacerte caer, cómo va a poder hacer que tú dejes de venir a la iglesia y congregarte. Santo es mi Cristo Jesús. Aquí podemos ver en la palabra que dice que mientras Pedro dice, cuando celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Eso es el mismo versículo que leímos, versículo 14 de Mateo. Dice, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Hermano, a veces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros ofrecemos, con las cosas que nosotros decimos. Te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, y a veces nosotros mismos no lo podemos cumplir. Y a veces herimos a las personas diciéndole,
Te voy a dar quizá un ejemplo, te voy a regalar $10 y no lo tenemos en el momento. Se nos olvida, quedamos mal con esa persona y le fallamos en lo fácil. Así le hacemos a nuestro Dios. A veces le decimos, maestro, voy a llegar tal día. Cuando venimos a ver, ese día nunca llegó el ayuno. Y nuestro Padre Celestial se quedó esperando ese ayuno. Y dijo, el hermanito dijo que iba a ayunar por mí, que iba a pagar el precio. Santo es Dios, aleluya. Y hermanos, tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio porque Cristo está a la puerta. Cristo viene a buscar a su iglesia. Sabemos que ninguno aquí quiere quedarse. Pero servir a Dios es un reto. Si queremos alcanzar la salvación, tenemos que dejar todo. Tenemos que a veces dejar de ser chismosos. Tenemos a veces que dejar de ser soberbios. Soberbio significa orgulloso. A veces nosotros mismos somos orgullosos y queremos actuar frente de todas las personas como si fuéramos el mejor. Y nosotros dice la palabra que tenemos que actuar como siervos inútiles. El que habla la palabra, el que da salvación es Dios. Nosotros no damos salvación. Nosotros simplemente somos un instrumento que llevamos la palabra de Cristo Jesús. No podemos creernos como una persona que se cree con ese orgullo, que dice, yo estoy llevando la palabra, pero yo. A veces tenemos que quitar el yo. Tenemos que aprender a ser siervos inútiles. Llevar la palabra como está escrita, pero luego rodillarnos y hincarnos y decirle, Dios, gracias, porque lo